Gloria a Dios. Adoramos a Dios en esta hora. Gloria al que vive para siempre. Estamos contentos, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos en esta poderosa tarde. Gloria al Señor. Estamos contentos de poder estar aquí. Gloria al Señor. Amén. Trayendo una palabra, gloria al Señor, para cada uno en este momento. Gloria al Señor. Nos place mucho, gloria al Señor, de poder seguir transmitiendo, gloria al Señor, aún en medio, ¿verdad?, de esta pandemia, aún en medio, gloria al Señor, de las inconveniencias, gloria al Señor, para muchos, pero he entendido, gloria al Señor, que la iglesia no es un edificio. La iglesia es, amén, el cuerpo de Cristo, que está compuesto de gente, gloria al Señor, amén, y somos almas, amén. Así que le doy gracias a Dios que aún en medio, gloria al Señor, de la situación podemos seguir adorando a Dios. Que aún en medio, gloria al Señor, como dije, de la inconveniencia para muchos, amén, la iglesia verdadera sigue, amén, dándole gloria a Dios, adorando su nombre y buscando la manera de poder seguir sirviendo, gloria al Señor, amén, a nuestros hermanos, gloria al Señor, donde quiera que estén presentes en estos momentos. Les saludamos, gloria al Señor. Reciba un gran saludo de mi parte, Pastor Jesús Osorio, también presidente del Ministerio Internacional Claret. Amén. Hoy, gloria al Señor, quiero aprovechar bien el momento para poder traer la palabra que tengo en esta hora, gloria al Señor, bajo el tema el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Amén. La lectura, gloria al Señor, muchos la conocen, amén, se encuentra en Mateo capítulo 16, amén. Vamos a comenzar a leer en el verso 13, gloria al Señor, del capítulo 16 de Mateo, gloria al Señor. Vamos a buscar ahí nuestras Biblias, me pueden acompañar, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a leer hasta el verso 18. Amén. Capítulo 16 de Mateo, versos del 13 al 18. Bien, tenemos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al que vive para siempre. Vamos a orar, gloria al Señor, para entrar en el mensaje de esta tarde. Gloria al Señor. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en este día, en este momento, en esta tarde. Bendiciendo, Señor Dios mío, a todos aquellos que en estos momentos están en sintonía. Queremos, Padre, que tú nos hables por medio de esta palabra, Señor Dios mío, que ha sido escrita y grabada en página. Que el Espíritu Santo nos abra a nosotros el entendimiento, Señor Dios mío, aún más profundo, para que nosotros podamos ver, Padre, Señor, cuál es el poder de la iglesia actual. Y que nosotros, en base de eso, en base de ese descubrimiento, en base de esa declaración, que nosotros podamos, Padre, asirnos de ese poder y de esa autoridad que nosotros tenemos, para así nosotros pararnos firmes ante cualquier adversidad, ante cualquier crisis, ante cualquier ataque. Porque nosotros somos más que vencedores por medio
de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gracias a todos aquellos que están en sintonía. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida, gloria al Señor, en este momento. Bien, amado, el poder de la iglesia. La escritura que nosotros, ¿verdad?, que acabo de leer y que ustedes acaban de compartir conmigo, gloria al Señor, es una de las escrituras más conocidas. Incluso, y no voy a entrar en detalle de esto porque no quiero que esto se convierta más bien en una transmisión de debate. Pero incluso esta es la base bíblica que los católicos utilizan para establecer que aquí hablaba de ellos como iglesia. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, y como dije, no para argumentar, pero en ningún momento aquí menciona a Cristo denominación. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo no es una denominación. Pueden argumentar los católicos que eso se refería a ellos y pueden ellos asirse de ese verso para ellos establecer también que Pedro aquí se le estaba comisionando, amén, como el primer papa o lo que sea, amén, lo que constantemente escuchamos de ellos. Sin embargo, no era esa la intención de Cristo. ¿Ven? La iglesia de Cristo, primero que nada, no es un edificio compuesto de ladrillo, ni de cemento, ni de varilla. Segundo, la iglesia de Cristo no es una iglesia de denominación. Es nada más ni nada menos, gloria al Señor, una asamblea, eclesia, que ese es el término griego de lo que es iglesia. Incluso es aquí donde por primera vez Jesús menciona lo que sería, gloria al Señor, la asamblea colectiva de gente, de almas, ¿ok? Eso quiere decir que la iglesia, asamblea, eclesia, amén, es la reunión colectiva de personas, amén, que se unen para formar un cuerpo. ¿Ven? Gloria al Señor. Y vemos aquí, gloria al Señor, que antes de Cristo entrar en lo que él vendría, lo que vendría a ser su declaración para fundar la iglesia, vemos que primero él reúne a sus discípulos y le hace lo que se llama una entrevista personal, una entrevista privada. Esto es una entrevista donde solamente están ellos con Jesús. La entrevista, amén, tiene como fundamento, gloria al Señor, una pregunta. Bueno, más bien dos preguntas, amén, hechas, o una pregunta compuesta en dos partes, porque primero la pregunta la vemos que la hace, gloria al Señor, diciendo, gloria al Señor, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ve? La pregunta la hace, gloria al Señor, para examinar cuál es la opinión pública de quién es el Hijo del Hombre. Y vemos aquí que los discípulos comenzaron a decir que, según la opinión pública, Jesucristo, gloria al Señor, había sido comparado o identificado con uno de sus antecedentes, por ejemplo, como Juan Bautista, su primo, gloria al Señor, como Elías, uno de los profetas más exponentes y poderosos en su tiempo, Jeremías, otro profeta, gloria al Señor, muy importante en su tiempo, o incluso algunos otros, amén. Y gloria al Señor, y aunque esto posiblemente a cualquiera de nosotros nos hubiese, amén, hecho sentir bien, debido a que no nos estaban comparando con cualquier persona, ¿sabe? Compararnos a nosotros con personas que hicieron impacto, que crearon una diferencia, esto hubiese elevado el ego de muchas personas. Esto no hubiese sentido bien, porque no nos están comparando con cualquiera. Por ejemplo, que a usted lo comparen con Gigi Ávila, usted se va a sentir bien, porque Gigi Ávila, gloria al Señor, ciertamente dejó atrás, amén, una historia imprentada, gloria al Señor, en lo que era el comienzo de los evangelios. Amén, en ese mover pentecostal y de la manifestación del Espíritu Santo comenzando en el siglo XX.
amén, y claramente entendemos y creemos para los que hemos conocido quién era G. Ávila, y compararlo con tu persona, amén, era motivo para tener orgullo, ¿ven? Porque conocemos que era un hombre de honra, de respeto. De igual manera, gloria al Señor, Cristo, gloria al Señor, se podría haber sentido contento y orgulloso con esa respuesta. Sin embargo, gloria al Señor, Cristo está indagando, está buscando saber, gloria al Señor, dónde está la mente de la gente en torno de su identidad. ¿Ven? Porque hay personas, gloria al Señor, que pueden comparar a Cristo con cualquier otra figura pública, menos con, gloria al Señor, con lo que debe verdaderamente ser comparado. Amén. Por ejemplo, en este tiempo, mucha gente puede comparar a Cristo como el Salvador, amén, de las almas, amén, la persona que preside la iglesia, pero no necesariamente lo ven como aquel que gobierna la iglesia. Porque por eso es que vemos a veces las cosas que vemos. Pero Cristo estaba indagando más. Él decía, ok, ya yo entiendo cómo me ve el público, pero ahora él busca más profundo y dice, ¿y vosotros quiénes decir que soy yo? ¿Ve? Esto provocó un análisis más profundo. Esto provocó que los discípulos se desarraigaran, se despegaran, amén, de lo que dice la gente, y que ellos mismos comenzaran, amén, a indagar más profundo en su corazón, y que pudieran, gloria al Señor, verdaderamente buscar dentro de ellos, amén, cuál era la verdadera información que tenían en torno de Cristo. Querían que ellos comenzaran a pensar, aleluya, profundamente, gloria al Señor, quién era Él para ellos. Porque hay una diferencia. Hay personas que pueden recibir a Cristo de una manera, pero Cristo ahora le estaba hablando a sus discípulos y le quería decir, yo necesito que ustedes se separen de lo que dice la gente, y necesito saber quiénes dicen ustedes, quién yo soy para ustedes. Esa es la pregunta que le está haciendo aquí a ellos. ¿Y vosotros quiénes decir que soy yo? Y sabemos que, o sea, mucha gente piensa que rápido esta respuesta ocurrió rápidamente. No, debemos de entender que cuando vemos la respuesta de Pedro, no debemos de asumir que fue inmediata. Debemos de entender que tiene que haber existido una pausa, un silencio. ¿Por qué? Porque estaban analizando, estaban posiblemente mirándolo profundamente, gloria al Señor. Y sabemos que Pedro fue el que verdaderamente tuvo la revelación, posiblemente por lo que ya había visto. Amén. Los milagros que él había hecho, gloria al Señor, las maravillas, las señales, las sanidades. Pues puede ser que eso sea una de las razones que lo llevó, amén, a hacer la declaración que vamos a escuchar ya mismo. Pero también puede ser posible porque él mismo, amén, tuvo un encuentro personal, gloria al Señor, con el Cristo de la gloria. Tuvo un encuentro personal con este hombre, amén, de tal magnitud que verdaderamente, gloria al Señor, lo llevó a hacer la siguiente declaración. Él dijo, tú eres el Cristo, Mesías, el ungido, que es lo que significa Cristo, el Hijo con letra mayúscula del Dios viviente. Nota las tres cosas, amén, que Pedro logra hacer para identificar quién es Cristo. Número uno, comprende que Él es el ungido, el Mesías, Cristo. Amén. Luego lo declara Hijo con letra mayúscula, gloria al Señor, el unigénito. Amén. Dando a entender que, gloria al Señor, Él es el Dios encarnado en la forma de Él, de su persona, el unigénito. Y luego dice del Dios viviente. O sea, que dejó claro que Él no vino, ni procede, ni fue enviado por ningún Dios pagano, ningún Dios muerto. Digo, del Dios viviente. Entonces Jesús, amén, le declara una bendición
sobre él. Amén. Porque dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dejando claro que toda revelación que usted y yo vayamos a recibir, no puede ser revelada por carne ni sangre. Tiene que ser una que sea revelada directamente por vuestro Padre, por tu Padre y por el mío que habita en los cielos. Ahora, aquí es donde voy a utilizar esto como hincapié para este mensaje titulado El poder de la iglesia. Cristo dice, gloria al Señor, lo siguiente en el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí el término Pedro del griego es piedra pequeñita. Gloria al Señor. Y luego él dice, y sobre esta roca, gloria al Señor, no está hablando de Pedro. Muchos han equivocadamente aludido que Jesucristo está diciendo que sobre él, sobre esa piedra, amén, pues hay una distinción entre las dos palabras. Cuando dice Pedro aquí está hablando de piedrecita pequeña. O sea, en otras palabras, yo te digo que tú eres una piedra pequeñita. Gloria al Señor. En otras palabras, sí, tú vas a ser parte, gloria al Señor, de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y está hablando simbólicamente. No podemos agarrar esto en el sentido literal a referirnos de que, gloria al Señor, o sea, metáfora. Está diciendo, utilizando cuando se construye un edificio, está diciendo de ese edificio, amén, tú serás una piedrecita que habrá sido puesta en ese fundamento. Pero él está diciendo, pero yo voy a ser la piedra angular, el verdadero fundamento. Pero le está diciendo, y sobre esta roca, que no tan solamente está hablando de él mismo, de Cristo mismo, amén, pero está hablando también de la declaración que hace Pedro. La declaración de ¿qué? La declaración de fe. Vemos aquí, gloria al Señor, que no tan solamente, amén, dice, y sobre esta roca, sobre esa declaración de fe, edificaré mi iglesia. ¿Qué? Mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, lo que Cristo está diciendo aquí. La declaración, no tan solamente Él declara aquí por primera vez que Él va a ser el fundador de la iglesia, la cabeza de esa iglesia, pero está diciendo, gloria al Señor, está prácticamente creando aquí la constitución que va, amén, a mantener esa iglesia. Porque esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí, gloria al Señor, ante nuestros ojos, en esta escritura, en este momento en la historia, estamos viendo a Jesús escoger, gloria al Señor, a su junta administrativa para fundar su iglesia y escribir la constitución, amén, establecida para esa iglesia. ¿Cuál es la constitución y ley? Es la declaración de fe. Usted sabe que todas las iglesias tienen una constitución. Dentro de esa constitución vemos unas declaraciones de fe, de lo que creen, del credo, amén, de sus creencias, de sus doctrinas, de su dogma. Eso es lo que estamos viendo aquí. Cristo le está diciendo, ahora que hemos ya, gloria al Señor, llegado, gloria al Señor, a la realidad de lo que Dios ha revelado, vamos ahora a crear una constitución, y esa constitución se va a basar en esa declaración que tú has hecho, Pedro. Tu declaración es una que revela, gloria al Señor, quién yo soy y de dónde yo he venido. Amén. Y por ende, sobre esa declaración, amén, yo voy a edificar la iglesia. Amén. Así que nosotros vemos, gloria al Señor, lo que Cristo dice después tiene mucho más poder, amén, que la misma declaración que Pedro hizo. Repito, lo que Cristo anuncia después tiene mucho más poder, mucho más fundamento que la misma declaración que Pedro hizo. Y la declaración que yo estoy hablando es cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Y ahí es que yo me quiero amparar para yo llevar este mensaje, amén, de por qué la iglesia tiene poder.
¿Y cuál es ese poder? ¿A qué se refería Jesucristo cuando Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia? Amén. Nosotros sabemos, gloria al Señor, que amén, Jesucristo utilizaba mucho ciertas expresiones, amén, y lo que se llaman parábolas. Era un tipo de historia compuesta con metáforas, si podemos decir, donde él buscaba dar una enseñanza espiritual utilizando cosas comunes. Amén. Y vemos aquí, gloria al Señor, que una de las cosas que él utilizó para que tanto usted y yo y la iglesia pudiera entender cuál era el poder de la iglesia y ese poder que él estaba incorporando, depositando, amén, y ungiendo, por así decirlo, a la iglesia de todos los tiempos, tendríamos que entender bien el concepto de lo que él se refería a las puertas del Hades, que no prevalecerían contra ella. Amén. Lo primero es que tú y yo tenemos que entender, aquí hay varias cosas que yo quiero que todos entendamos. Aquí hay por lo menos 5 principios. Número 1, tenemos que entender, amén, gloria al Señor, que la iglesia de Cristo tiene un enemigo. Yo creo que eso, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Ese enemigo es Satanás, amén, nuestro adversario. El que se opone, amén, al pueblo de Dios, amén, y a todo lo que está compuesto por Dios y de Dios, amén. Tenemos un enemigo poderoso, aunque no es todopoderoso, pero es un enemigo poderoso. Es un enemigo, gloria al Señor, que desde el principio ha venido tratando de distorsionar, destruir, desviar, amén, desconectar, gloria al Señor, y hacer tantas cosas, amén, con las cosas de Dios, con su creación, amén. Por eso es que hoy en día nosotros estamos en una de las situaciones más difíciles, amén, de nuestra historia, del mundo y de la creación de Dios. Ven, la intención y el propósito de Satanás no es tan solamente hurtar, matar y destruir, pero lograr, amén, de alguna manera zafarte a ti y a mí de las manos de Dios. Amén. De que tú y yo, gloria al Señor, por completo nos desconectemos, amén, de su propósito, de su voluntad, gloria al Señor, y de todo lo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Ven? Desde el principio el diablo ha tratado de buscar engañar. Ha buscado de alguna manera, gloria al Señor, incesantemente destruir la humanidad con sus mentiras. Por eso se le llama el padre de las mentiras, porque de él procede mentira. En él no hay luz, en él no hay verdad, amén. Y él ha buscado desde el principio hacer eso, gloria al Señor. Por eso la entrevista que Jesús le hace a sus discípulos en privado era una para poderlos censurar a ellos, gloria al Señor, del ruido, amén, del entorno, del ruido del sistema mundial, y ponerlos a ellos, gloria al Señor, a claudicar, ponerlos a ellos a pensar, ponerlos a ellos, gloria al Señor, a que puedan mirar a Jesús de frente sin distracción alguna, y que ellos puedan verdaderamente en lo más profundo de su ser, aleluya, meditar bien, gloria al Señor, en lo que Cristo le estaba haciendo la pregunta. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque él entiende, gloria al Señor, que la iglesia tiene un enemigo. Y que ese enemigo está buscando distorsionar, amén, tu punto de vista de quién es Cristo. Si el enemigo puede distorsionar de cómo tú ves al Hijo de Dios, todo lo demás se derrumba. ¿Por qué? Porque toda fe, toda esperanza está compuesta sobre el fundamento quien es Cristo. Y si Cristo no puede ser, amén, tan real, tan auténtico en tu vida, todo lo demás se desmorona. Amén. Y esa es la base principal. Aquí es donde comienza, gloria al Señor, el poder de la iglesia. Es identificando, amén, quién es nuestro enemigo. Porque al identificarlo podemos también identificar sus artimañas, sus ataques y su agenda.
Entendemos que Él, gloria al Señor, amén, viene haciendo estrago. Sabemos que Efesios 6, versos específicamente del 10 al 12, habla de estas luchas que nosotros, amén, tenemos contra, amén, Satanás. Y nos da ahí, amén, gloria al Señor, jerarquía. Nos menciona a nosotros los poderes que han sido entregados en sus manos. Y aunque sabemos, amado, y consta que esto no es esto bajo ningún concepto estoy buscando glorificar a Satanás. Satanás está derrotado. Satanás es el diablo de Dios. Y él hace lo que Dios diga y como Dios diga. O sea que Él tiene que aún hasta el sol de hoy pide permiso para que lo sepa. Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Sin embargo, gloria al Señor, no podemos ignorar que sigue siendo el Dios de este siglo, de este sistema mundial. Por ende, por eso es importante que tú y yo hagamos lo que Colosenses capítulo 3 dice. Que no tan solamente en el verso 1 dice que busquemos, esto lo hablé ayer, que busquemos las cosas que están en el cielo. Y en el verso 2 dice que miremos, que pongamos nuestras miradas en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque la iglesia, aunque está aquí en la tierra representando a Dios, no obstante seguimos siendo un gobierno espiritual, manifestando la gloria, el reino, el poder, la autoridad, sus leyes, su constitución. Yo siento la gloria de Dios aquí en la tierra. Porque nosotros como iglesia hemos venido a sembrar la bandera de Jehová en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos, gloria al Señor, que número uno, la iglesia tiene un enemigo. Y tú y yo tenemos que identificar ese enemigo, identificar sus artimañas, para que nosotros entonces podamos entender, amén, que ahí comienza nuestro poder. Ahí es que nosotros comenzamos, amén, a tener, gloria al Señor, toda autoridad. Número 2, cada creyente debe cuidar su vida y estar vigilante de los agentes de Satanás que cada día se quieren acercar a nuestras vidas. Miren esto. En los tiempos de antes, los edificios, no tan solamente se le conocía, amén, o no se le identificaba que eran ciudades fortificadas por sus murallas. Los edificios se le declaraban y se identificaban como fuertes por sus puertas. Recuerdan que, tienen que recordar que cada edificio, amén, tenía unas puertas bien fuertes, bien fortificadas. Y era por ahí que los enemigos, amén, aparte del diario comercio, donde entraban los mercaderes y entraban y salían, gloria al Señor, para los negocios del diario vivir. Pero también por ahí era donde los enemigos tenían la única oportunidad de entrar para tomar, gloria al Señor, esa ciudad. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nos está dando, gloria al Señor, como un visto, amén, en un sentido figurado o de metáfora. Nos está tratando de identificar, gloria al Señor, amén, lo que era en los tiempos de antes, esos edificios. Amén, esos edificios, esas murallas, esas ciudades, no tan solamente se le erigían y se le levantaban murallas y paredes, pero también tenían puertas fortificadas. ¿Y qué nos quiere decir aquí o qué queremos nosotros, amén, transmitir? Que el poder de la iglesia es también identificar, amén, cuando hay intrusión del enemigo. Cada uno de nosotros somos, por así decirlo, somos como una ciudad amurallada. Nosotros somos en ese sentido espiritual, si lo podremos decir así, somos como esa nueva Jerusalén, amén, invertida en nosotros, amén, donde nosotros, gloria al Señor, tenemos que cuidar las puertas de esta ciudad, amén, para que no haya invasión, para que no haya intrusión.
El poder de la iglesia no comienza tan solamente identificando a Satanás como el enemigo o el príncipe o el gobernador, amén, quien preside por las regiones celestes y quien está en mando y en comando de su jerarquía de demonios, potestades y principados, sino que segundo, tú y yo somos responsables de velar, gloria al Señor, de que no haya intrusión, de que no haya invasión, amén, de los agentes de Satanás. Y usted sabe que el diablo, Señor lo reprenda, siempre va a tener, amén, diablos, principados, amén, cualquier cosa preparada para atacarte, para confundirte, para desanimarte, para lograr que ya tú no tengas deseo de pelear. Amén. Yo estoy más que seguro que todos los que somos aquí, que estamos aquí, que están viendo esta transmisión, amén, si tú eres un verdadero cristiano, tú entiendes, gloria al Señor, que han habido momentos en los cuales ya tú no tienes fuerza, tú estás perdiendo terreno, ya no tienes ganas y ánimo para orar, amén, se te hace difícil leer la Biblia, gloria al Señor, amén, no puedes ya ayunar como quieres, con frecuencia. Todas estas cosas, amén, se debe a que nosotros estamos siendo bombardeados y estamos en ocasiones siendo saqueados por el enemigo. Y nosotros, amén, se nos responsabiliza que nosotros velemos por nuestras puertas. Tú y yo, mi amado, tenemos que tener cuidado, velar las puertas. Hay personas, dependiendo de dónde estemos, gloria al Señor, tengan portones de seguridad, amén. Tengan, no sé, un sinnúmero de llaveros y cierres en las puertas, tratando de impedir que la gente de afuera puedan meterse fácilmente en tu casa. De igual manera, gloria al Señor, nosotros debemos de cuidar bien nuestras puertas, de que nadie pueda, gloria al Señor, penetrar, gloria al Señor, y tomar dominio y saquear, gloria al Señor, nuestros bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes? Las riquezas espirituales que el Señor ha depositado en este cofre, en nuestro corazón espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo anda detrás de ese cofre, anda detrás, gloria al Señor, de lo que tú tienes, aleluya, en posesión. Anda detrás, ¿por qué? Porque son posesiones, amén, valiosas. Todos nosotros tenemos diamantes, tenemos perlas, tenemos cosas muy apreciadas y valiosas. Lo principal, nuestra salvación. Y el enemigo está detrás de eso. Está detrás, gloria al Señor, de saquearte tu salvación. Y por eso tenemos que tener cuidado. El segundo poder que tenemos es que nosotros somos responsables. Cuando tú te paras de frente y tú haces guardia y tú velas, tú estás tomando dominio y control de tu lugar, de tu terreno. Tú estás, aleluya, parándote en vela como lo hace un guardia 24/7 en el sentido espiritual. Estás velando, no estás permitiendo que nada ni nadie, aleluya, se meta y penetre para saquearte y robarte. Por eso nuestra puerta, aleluya, tiene que ser velada. Cada uno de nosotros, gloria al Señor, podemos ser propensos a ser atacados. Los agentes de Satanás se disfrazan como ángel de luz. Buscan sutilmente penetrar, infiltrarse. En ocasiones, amados, son personas de las cuales usted menos se imagina. Personas que vienen con la intención de robarte la paz, robarte tu tranquilidad, tu gozo. Amén. Hacerte todo, hacer estragos en tu vida y en la mía. Por eso tenemos que tener cuidado, abrir nuestros ojos y estar pendiente. Tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros, amén, un poder. Tenemos poder. Poder, gloria al Señor, para identificar quién es nuestro enemigo. Iglesia, tú tienes ese poder. Tú tienes el poder para identificar quién es tu verdadero amigo. Quiere decir que tu amigo, amén, tu enemigo, perdón, para identificar quién es nuestro enemigo. Quiere decir que tu enemigo no es el pastor, tu enemigo no es el evangelista, tu enemigo no es tu hermano, tu enemigo no es el vecino, tu enemigo es uno solo y su nombre es Satanás.
Segundo, el poder de la iglesia consiste en velar, amén, nuestras puertas. Velar, gloria al Señor, amén, que nuestro territorio, amén, no sea invadido. Ese es el poder que tú y yo tenemos como iglesia. Pero para que nosotros podamos velar por nuestro territorio, por nuestra propiedad, y estoy hablando en sentido espiritual, tenemos que también no tan solamente conocer quién es nuestro enemigo principal, pero también tenemos que conocer, gloria al Señor, aquellos que están bajo autoridad de Satanás. La Biblia registra que él tiene una jerarquía, hay un gobierno establecido. Él está bien ordenado, tiene su milicia, tiene sus planes de ataque. Tú y yo tenemos que constantemente estar velando a la puerta, asegurarnos, amén, de que estamos bien protegidos. Tercero, el poder de la iglesia consiste en esta declaración que hace Jesús, que sobre esta roca edificaré la iglesia. Yo expliqué que la roca que él está hablando ahí no es Pedro. No es Pedro. Pedro es una piedrecita pequeñita, de tantas que vendrían a ser prácticamente. Claro, entiendo. Tenemos que entender que antes de los discípulos estaban ya los profetas. ¿Ok? Y si usted va a Efesios 2, verso 20, usted va a ver ahí que no hay otro fundamento ya que ha estado establecido. Y ese fundamento primero es los profetas, luego los apóstoles. Pero que la piedra angular vendría a ser Cristo. Él es el fundamento principal. ¿Ok? So, aquí la roca que Cristo está hablando no es Pedro. Aquí la roca que él está hablando, donde la iglesia va a ser fundada, es la declaración de fe. Quiere decir, iglesia, que el poder de la iglesia, o sea, usted y yo, el poder que emana de ti, el poder que tú posees, está, amén, o debe de estar fundada en la declaración de fe. En la declaración de fe que hizo Pedro, sí. Amén. La declaración fue la siguiente, que él afirmó que Cristo era el ungido, el Mesías, amén, Hijo de Dios, el unigénito, y que procedía de un Dios viviente, Jehová, Elohim, el eterno. Es una declaración de fe que solamente podría haber sido, amén, manifestada y revelada por Dios y no por carne ni sangre. Tu poder, entonces, es una queja en base de un credo, por así decirlo, de una doctrina de fe en el Hijo de Dios. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, amén, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo, amén, y ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nota eso. Pablo en ese momento entendió esa declaración de fe. Y entendió que su vida ahora estaba fundada, amén, expuesta por encima del Señor de esa declaración de fe. Y él dijo que lo que ahora vive en la carne, ahora lo vive en la fe. Ve, ahí estamos viendo esa declaración nuevamente. Como único tú y yo vamos a poder entender cuál es el poder que tenemos como iglesia, es si entendemos esa declaración de fe. Como dije al principio, muchas iglesias cuando se levantan, amén, comienzan a establecer su propio credo, sus propias constituciones y sus propias leyes. Y aunque muchas de ellas están para poder describir o identificar el método o la manera en que opera el ministerio, lo cierto es que no puede haber ningún otro credo, ninguna otra doctrina, ninguna otra declaración de fe que supere o que esté por encima de la que ya se hizo aquí en este momento.
Es una declaración de fe divina. No es humana. Ahí está el poder de la iglesia. Cuando tú comprendes y entiendes cuál fue esa declaración, Pedro es posible que tiene que haber estado bajo un éxtasis, un arrebato espiritual, donde el cielo se le abre, gloria al Señor, y posiblemente él está viendo la gloria de Dios. Y está viendo, gloria al Señor, que el hombre que está de frente de él, haciéndole esta pregunta, gloria al Señor, de momento, amén, es como si se abriera este velo. Y ahora Pedro está viendo claramente, pero no con sus ojos carnales, sino con sus ojos espirituales, atravesando todo lo natural, para poder ahora, gloria al Señor, ver más allá. Y poder darse de cuenta, gloria al Señor, quién era el que le hacía la pregunta. Y vosotros, ¿quién es decir que soy yo? Y Pedro hace esa declaración. Pero Jesús le dice, gloria al Señor, por encima y por esa declaración de fe, la iglesia será levantada. Quiere decir, amado, que la iglesia, amén, la iglesia de poder, si no está fundada sobre esta declaración de fe, no es una iglesia y no es la iglesia de Jesucristo. Ve, aquí es donde tú y yo podemos distinguir la iglesia verdadera de Cristo versus las demás tipos de religiones y las sectas que se han levantado. Aquí es por medio de esta declaración. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? Él dijo mi iglesia. Él no dijo la iglesia de Pedro. No dijo sobre esta roca voy a edificar la iglesia de Juan. No, él dijo su iglesia. Que dice que la iglesia de Cristo no tan solamente está por encima de una declaración de fe divina, pero es una iglesia de Cristo. Es la iglesia de Jesucristo. Hay dos cosas, dos elementos que tú tienes que buscar en una iglesia para tú saber si es una iglesia verdaderamente de Cristo. Número uno, que reconozca esa declaración de fe. Que Jesucristo es el Mesías, el ungido. Que Jesucristo es Hijo de Dios, el unigénito. Y que Jesucristo, gloria al Señor, amén, procede del Dios viviente y que Él es Dios encarnado en forma teofonía. Si esos elementos no existen, sal corriendo. Segundo, que se afirme que la iglesia es de Cristo, no de ningún hombre. Cada rato a mí me irrita la piel cuando yo escucho personas decir mi iglesia, mis ovejas. La iglesia no es de ningún hombre, no le pertenece a ningún hombre sobre la faz de la tierra. No le pertenece a Pedro, no le pertenece a Juan, no le pertenece a Santiago, a Jacob, no le pertenece a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Es de Cristo. Cuando hay hombres que se enseñorean de la iglesia, dejó de ser de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se desaparecieron 2 o 3. No es tu iglesia. Si tú quieres considerarla de Cristo, no es tu iglesia. Nada de lo que nosotros hacemos, gloria al Señor, no importa el calibre de ministerio que sea. En el momento que el hombre o la mujer comienza a declarar que lo que tiene es de él o de ella, dejó de ser de Cristo. Esos dos elementos son bien importantes, amén, porque ahí es que va a descansar el poder de la iglesia. Porque quiero recordarle de nuevo, poder, estamos hablando aquí, amén, gloria al Señor, de autoridad. Pero no de un poder que tú y yo usurpamos, sino más bien de un poder que es, gloria al Señor, impartido. Hay iglesias o sectas que han usurpado ese poder. Pero la iglesia de Jesucristo, y la que Él está diciendo aquí, y la que tiene poder verdaderamente, es aquella cuyo poder no es usurpado, más bien impartido. Esa es la iglesia que tiene poder. La iglesia que puede, amén, hacer cualquier cosa porque reconoce que el poder que tiene no procede de ellos mismos y que no la declaran como un derecho,
sino más bien, amén, que por gracia tenemos poder, que por gracia ejercemos autoridad, porque Dios así lo ha querido. Y Él dice, sobre esa declaración de fe, amén, voy a levantar mi iglesia. Número 4. Aquí es que está lo bueno. Él dijo luego que las puertas, amén, del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como diga al principio, aquí cuando él habla de puertas, está tratando de identificar, amén, poder. Porque como dije al principio, el poder de una ciudad descansa en sus puertas. ¿Okay? No tan solamente en sus murallas o sus paredes. El poder de la ciudad descansa en qué tan fuertes son las puertas. Y esas puertas, gloria al Señor, dependiendo cómo se hacen y cómo se construyen, eso va a ser la diferencia si se le hace fácil a cualquier enemigo entrar y salir. Entonces aquí la palabra para reemplazar puertas es poder. ¿Okay? Sigan conmigo para que vean cómo vamos a traducir esto en lo que originalmente Cristo estaba queriendo decir. Entonces, Hades. ¿Qué es Hades? Bueno, se cree, gloria al Señor, si buscamos en su término griego, tiene una conexión también paralela con el término hebreo Sheol, que significa tumba o pozo de suciedad. Pero todos sabemos que el Hades es el lugar de los espíritus de los muertos. Específicamente de todos los muertos a través de la historia que han muerto sin Cristo. Amén. O sin haber creído en Dios. Pero también Hades se cree que es un tipo de dios griego de la mitología. Se cree que es hijo varón de Cronos y Rea. O sea, se le conoce también como el dios de los muertos. ¿Okay? Escuchen bien, mire esto. También se le hace correlación con lo que es el lugar del infierno. El infierno, que en otras palabras, que también es Hades, es el lugar o la prisión de los espíritus, que incluso de ahí resucitarán para luego enfrentarse al trono blanco que se encuentra en Apocalipsis. Quiere decir, amén, que si nosotros tratamos de traducir puertas y el término de Hades, y a las puertas, a la palabra puerta le damos poder y a Hades le damos muerte, entonces quiere decir que diría lo siguiente: y el poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Wow. Mire eso. Lo que Jesucristo estaba queriendo decir cuando él dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba queriendo decir lo siguiente: y el poder de la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ya pudimos darle la traducción correcta. Pero ¿a qué significa él cuando él dice que el poder de la muerte no va a poder prevalecer contra la iglesia? Esto no está hablando de que vamos a ser invencibles. Esto no está hablando aquí que tú y yo no veremos muerte. Ciertamente, gloria al Señor, si Cristo no viene ahora y tú y yo morimos, vimos muerte. Pero lo que está hablando aquí es, gloria al Señor, mira dónde está el poder de la iglesia, el poder que tú y yo tenemos. Lo que él estaba hablando aquí es que la iglesia iba a tener un poder tan grande que la muerte no iba a ser el punto final de la iglesia. Quiere decir que, en otras palabras, él estaba queriendo decir a los discípulos y a Pedro: yo imparto un poder sobrenatural sobre la iglesia, que aunque tú mueras, Pedro,
eso no significa que la iglesia dejó de existir. Que aunque todos ustedes sean sacrificados, eso no significa que la iglesia ya terminó. O sea, ustedes entienden y comprenden que por mucho tiempo, gloria al Señor, y en esos tiempos, incluso cuando Juan y Pedro se enfrentaron ante el concilio, uno de ellos fue sabio suficiente para decir, ¿sabes qué? Mira, no nos opongamos, porque si esta gente proceden de Dios, estaríamos haciendo guerra contra Dios mismo. Y ellos comenzaron a hablar y a recordar de cómo ciertos líderes se levantaron, hicieron escándalo, hicieron revolución, pero mataron al líder y todo lo demás cesó, dejó de existir. Cristo está diciendo aquí que el poder de la iglesia es tan grande que la muerte no sería el tapón de la boca de la iglesia. Que quiere decir que la iglesia, y esto es cierto hasta el sol de hoy, la iglesia todavía existe, amén, desde que fue fundada hace más de 2000 años atrás. La iglesia no ha dejado de existir. La iglesia no dejó de existir en el momento que Pedro fue crucificado. Al revés, a la inversa, según la historia. La iglesia no dejó de existir con el último apóstol que muere, Juan. La iglesia ha existido a través de los años y ha venido trascendiendo. Sí, la iglesia ha venido cambiando. Sí, la iglesia ha venido adoptando, Señor, el sistema del mundo. Sí, la iglesia ha venido corrompiéndose. Pero la iglesia verdadera de Jesucristo, amén, no ha dejado de existir. ¿Por qué? Porque Él dijo que el poder de la muerte no iba a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es un organismo vivo de gente. Y no tan solamente eso, pero Cristo estaba aludiendo, porque lo vemos, porque luego inmediatamente de eso, en el verso 21 del capítulo 16 de Mateo, inmediatamente Él comienza a anunciar su muerte. Inmediatamente que Él tiene este diálogo con ellos, Él comienza a avisarle a ellos de su muerte. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para que ellos entendieran que Cristo iba a ser el primero en vencer la muerte. Iba a ser el primero en, gloria al Señor, en atravesar los límites que la puerta de la Hades estaba poniendo sobre la humanidad desde su existencia. En otras palabras, para aquellos que murieron sin Cristo, la puerta, el poder de la muerte se enseñorea de ellos. El poder de la muerte ha cerrado. Esa puerta ha cerrado por completo. Amén. Ante esas almas que se murieron sin Cristo. Pero para la iglesia que ha sido redimida, la iglesia cuya sangre derramada de Cristo, amén, nos ha comprado, amén, y nos ha libertado del poder del pecado. Dice aquí que el poder de la muerte no prevalecerá. Quiere decir que tenemos un poder sobrenatural. Nosotros entendemos, amados, que por ejemplo, cada ministerio fundado desde el principio ha seguido existiendo. Ha seguido, amén, en pies. ¿Por qué? Porque Dios se va a procurar, amén, de que todo vaya continuando. Por ejemplo, lo vimos con el ministerio de Elías. ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo. Dios se encargó que el ministerio de Elías no terminara con él siendo llevado al cielo. Continuó en la vida de Eliseo. Así será, amén, igualitamente, gloria al Señor, amén, con la iglesia. La iglesia en general, y estoy hablando colectivamente, no estoy hablando de iglesias individuales. Colectivamente la iglesia ha triunfado desde su primer inicio, de su incepción, de su fundador. Desde el momento que fue fundada, esa iglesia ha sido una que ha tenido victoria y poder. Sí, es cierto que muchos hombres, muchas mujeres se han levantado y hoy no están con nosotros. Pero eso no significa que su ministerio culminó. Hay otros que están, gloria al Señor, a cargo de esos ministerios. Hay otras personas que se han levantado para seguir como sucesores. Moisés muere y ¿quién lo sucede?
Josué. ¿Por qué? Porque Dios se encargó que Él levantara, gloria al Señor, a uno que pudiera seguir y continuar con lo que comenzó con la persona anterior. La iglesia, amén, va a continuar. Va a continuar hasta el fin de su tiempo. El poder de la muerte, la puerta del Hades, no va a poder prevalecer contra ella. Esto también, amén, ya vimos que esto lo podemos aplicar, amén, en términos de lo que se refiere la iglesia como tal. Pero también esto implica también nosotros, cada uno de nosotros como individuos. Por cuanto nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, por cuanto hemos declarado que Él es nuestro Salvador, como por cuanto hemos hecho la declaración de fe que el mismo Pedro hizo en ese momento, nosotros también tenemos una promesa de que ahora viviremos eternamente. Quiere decir que el poder de la muerte, o sea, la puerta de la Hades no podrá cerrarse para impedir que tú puedas vivir eternamente ante la presencia de Dios. Pablo dijo en una ocasión: ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Quiere decir que hay una victoria. El poder de la muerte no podrá prevalecer contra la iglesia, contra ti y contra mí. Eso es autoridad. Y eso es un poder que lamentablemente en estos tiempos, poco a poco, hay un sinnúmero de sectas que quieren tratar de alguna manera opacar esa creencia, esa doctrina. Señores, esa es la esperanza más grande que tiene la iglesia, aparte del arrebatamiento de la iglesia. De ese momento esperado en la historia donde Cristo llamará, amén, a su novia. Pero una de las cosas que también está en peligro es eso mismo. La creencia de que, amén, nosotros viviremos eternamente ante la presencia del Señor y que la iglesia, amén, estará, gloria al Señor, bajo el regocijo y el gozo de haber conquistado, de haber triunfado, no tan solamente contra el enemigo, amén, que es Satanás, el enemigo poderoso, amén, de la humanidad, gloria al Señor. Que no tan solamente la iglesia ha tenido victoria y tendrá victoria sobre identificar los enemigos que hacen intrusión y que tratan de penetrar para invadir tu vida y la mía. Que no tan solamente, gloria al Señor, la iglesia, amén, tiene poder, amén, porque está fundada sobre una declaración de fe divina, sino que también entendemos que el poder de la iglesia descansa en el hecho y en la verdad de que el poder de la muerte no podrá cerrar sus puertas con la iglesia y no va a prevalecer. Prevalecer es cuando, prevalecer aquí el término es cuando hay algo que está tratando de alguna manera conquistar. Cuando está tratando de tomar terreno sobre algo, sobre algún asunto, prevalecer. Es como una insistencia, es como algo que trata constantemente, amén, de hacer algo, algún efecto. Es una forma de conquista. Por eso es que él dice aquí que el poder de la muerte no va a conquistar la iglesia. Eso para nosotros debe de traer algún tipo, gloria al Señor, de consolación. Eso nos debe a nosotros, gloria al Señor, llevarnos a sentirnos más fuertes, más dignos, en el sentido de que sabemos que hay una seguridad en la palabra que Dios ha dicho aquí, gloria al Señor. Por último, gloria a Dios, amén, tenemos que entender, amén, que el poder de nosotros como iglesia, amén, descansa, aleluya, en que Cristo nos ha dado a nosotros las herramientas adecuadas para que nosotros podamos llevar a cabo, amén, lo que tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas herramientas? La oración. La oración es la llave.
Mira esto, porque esto es interesante. Dice, y a ti te daré las llaves, esto es el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es la llave aquí? La oración. Esa es la llave principal de nosotros, es la oración. La oración que abre puertas, amén, para que Dios pueda derramar sobre nosotros todo lo que nosotros estemos pidiendo. Segundo, el ayuno. El ayuno es también una de las armas más poderosas y una de las armas, gloria al Señor, más eficaz, amén, en la vida y en la vitalidad de la iglesia. Una iglesia sin oración y sin ayuno es una iglesia que está perdiendo terreno, o podría decir yo que está ignorando, amén, la importancia de equiparse, porque no estamos peleando con cualquier cosa. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre. Tenemos que entender que esto nos concierne a todos. Y que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables, amén, con gran, ¿verdad?, diligencia. Tenemos que ser responsables de reconocer que tenemos herramientas, tenemos armas que nosotros podemos utilizar para mantenernos firmes. Aparte de lo que pudimos hablar y dialogar hoy, de los poderes que tiene la iglesia, tenemos también juntamente con esos poderes armamento, la oración y el ayuno. El ayuno, dice la Biblia, que está diseñado para desatar ligaduras, para quebrantarnos, para lograr, gloria al Señor, que la carne vaya muriendo y el espíritu pueda, gobernar todo lo que somos, para que nosotros podamos andar en el espíritu y no en la carne. El ayuno, gloria al Señor, está diseñado también, amén, para que nosotros podamos ser personas que estemos más conectados con el reino de Dios. Y que podamos, amén, gloria al Señor, en ese ámbito, ¿verdad?, en la cual estaríamos caminando, en el ámbito, en la esfera espiritual. Que podamos también, amén, discernir, no tanto los espíritus, sino más bien los tiempos, y discernir también la necesidad. La iglesia en estos tiempos tiene que ser una iglesia que pueda estar conectado también con la necesidad ajena. La iglesia más que nunca ahora en estos tiempos de caos, de pandemia, de crisis, de adversidad. Nosotros tenemos que estar preparados porque ahora es que nos necesita el mundo. Ahora es que el mundo está llorando y gimiendo por un Salvador. Yo recuerdo, amén, y con esto termino, yo recuerdo que, no sé cuánto has visto en la película de El regreso de Superman, amén. Se trata de, ¿verdad?, obviamente la historia de este ser extraordinario con poderes que es lanzado al planeta Tierra y crece con estos poderes, amén. Pero hay una parte en esa película que me llama mucho la atención. Y se trata de cuando él regresa, se encuentra con la reportera, o sea, su novia de joven. Y cuando él se encuentra con la reportera, lo hace porque ella publica en el periódico que el mundo no necesita, amén, de un Salvador. Y él se encuentra con ella y pide que vaya con ella y él la eleva al cielo, gloria al Señor, amén. Y mientras están flotando en esta escena, esta es la escena donde ellos dos están flotando en el aire, y él comienza a hacerle esta pregunta, que por qué escribió ese artículo de que el mundo no le hace falta un Salvador. Ella comienza a decir que se fue, él la dejó sola, etcétera, etcétera. Y él la mira y le dice, tú dijiste que el mundo no le hace falta un Salvador. Y él dice,
pero cada vez escucho que ellos están gritando por uno. Y así es el mundo. La gente dice que no le hace falta de un Salvador, que no le hace falta de Cristo ni de Dios. Y esto lo hacen con gran arrogancia. Sin embargo, nosotros podemos ver que por el grito y el desespero de la gente están pidiendo un Salvador. Y yo creo que la iglesia es más bien el representante o el agente que deja saber una vez por todas, amén, que verdaderamente estamos aquí para presentar a ese Salvador. Para nosotros, amén, tirar, por así decirlo, la carpeta roja y decir, aquí está el Salvador. Nosotros somos, amén, la representación viva, físicamente aquí, de lo que es Dios. Usted dirá, la gente dirá que no hace falta de Dios, que el mundo en estos momentos no hace falta la intervención de la iglesia, pero el grito, el desespero, el lloro, amén, las preocupaciones, la ansiedad de la gente en estos momentos está gritando en voz en cuello que hace falta un Salvador. Están buscando que alguien los rescate, que alguien interceda, que alguien intervenga en estos momentos desesperantes. Esa es la iglesia. Tú podrás tener todas las opiniones que tú quieras, resérvatelas. Tú podrás pensar lo que tú quieras pensar sobre la iglesia, sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre todas las doctrinas. Tú podrás tener diferentes de opiniones y tú podrás tener, gloria al Señor, un pensar, amén, sobre los hombres que presiden las iglesias aquí en la tierra. Resérvatelo. Porque aquí lo importante es lo siguiente: que Dios impartió poder sobre su pueblo, y su pueblo es la iglesia. Que su fundador, Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el ungido, ha sido el gran fundador, que ha visto la gran necesidad de dejar atrás, amén, su gobierno espiritual para que pueda volver a retomar este mundo. Amén. Esa autoridad que al principio se le había delegado a Adán. Cuando le digo, soyuzgar la tierra, domínala. Amén. Fructifícate, gloria al Señor. Donde fue declarada una bendición. Y que el diablo con sus artimañas, el diablo, amén, con sus mentiras, aleluya, infiltró y penetró, amén, y despojó a Adán de ese poder y de esa autoridad. La iglesia está aquí para volver a retomar, amén, esta tierra. Estamos aquí para retomar, gloria al Señor, lo que Dios nos entregó a nosotros, amén, gloria al Señor, por ley. Y que por derecho nos pertenece a nosotros, a ti y a mí. Tú eres la iglesia, entonces tú tienes poder. Tú te declaras seguidor de Cristo, pues tú tienes poder. Pero estamos reconociendo cómo estamos utilizando ese poder. Esa es la pregunta. Hoy, amén, entendemos que hay desespero. Pero la iglesia es una que no le debe temer a nada. Nosotros estamos aquí para quedarnos hasta aquel tiempo y la era de la iglesia, que llegará a ser un periodo pequeño, hasta que ese periodo se acabe. Pero aún así la iglesia no dejará de existir. La iglesia continuará por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, y reinaremos juntamente con Cristo, aleluya, como reyes y sacerdotes. Tú tienes lugar en el reino de Dios. Amigo, tú tienes lugar en el reino de Dios. Hay cabida para ti. Dios te ama.
te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquí perder está hablando que no te pierdas en este lugar de los muertos, en el Hades. Que no te pierdas, pero que tengas vida eterna. Pero tú tienes que dedicar tu vida ahora a Él. Tú tienes que rendirte, tú tienes que entregar, gloria al Señor, amén. Entregarte totalmente a Él. Este es el momento. Esta es la hora. Iglesia, no pierdas tu terreno, no pierdas tu lugar. Eclesiastés capítulo 10 dice: si el príncipe se exaltare, no dejes tu lugar. No podemos dejar nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para quedarnos. Somos una entidad permanente y perpetua. La iglesia tiene poder. La tenía ayer, la tiene ahora y la tendrá por todos los siglos. Amén, amén. Bien, Dios les bendiga, gloria al Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gloria al Señor, por compartir esta transmisión. Recordando siempre, gloria al Señor, amén, que Dios te ama y que Dios tiene propósitos grandes para contigo y con tu vida. Amén. Deja todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de ti. Tú sigues siendo fiel, sigue dedicándote a Él, gloria al Señor. Iglesia, sigamos haciendo nuestro trabajo, que mucho camino nos resta. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga grandemente. Vamos a cerrar con oración. Amantísimo Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor Dios mío, por este tiempo que hemos sacado para compartir tu palabra, Señor Dios mío, con esta audiencia hermosa. Esta audiencia, Padre, Señor Dios mío, que es bendecida porque están escuchando tu palabra. Pues la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque tú depositas en cada uno de nosotros estas virtudes, Señor Dios mío, estos dones, esta capacidad y la sabiduría, Señor Dios mío, para nosotros poder ver tu palabra, Señor Dios mío, desde un punto de vista muy distinto. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, en estos momentos siempre toma control, Señor Dios mío, de nuestro corazón, de nuestras mentes, Señor Dios mío, para que nosotros con delicadeza y con mucha sabiduría, Padre, podamos nosotros impartir, Señor Dios mío, la palabra a todos los que nos escuchan. Bendigo a cada pastor, a cada iglesia, Señor Dios mío, a todos, gloria al Señor, los que se han conectado en este momento, Señor. Sé tú glorificado, Señor Dios mío, en cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, Señor Dios mío. A los que estén afectados de salud, Padre, Señor Dios mío, sé tú propicio con cada uno de ellos. Glorifícate, Padre, Señor. Toca, sana, liberta, transforma, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe las ligaduras que en esta hora, Señor Dios mío, haya en cualquier vida en estos momentos. Cualquier pensamiento, Señor Dios mío, que esté perturbando las mentes de cualquier persona, Señor, en esta hora se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu palabra, hay poder en la iglesia, hay poder, Señor Dios mío, aleluya, en lo que tú nos has dado, en toda la autoridad que tenemos, Señor Dios mío, aleluya, que ha sido delegada por ti. Nosotros te servimos a ti, Señor Dios mío, y tú gobiernas, tú reinas, aleluya, y tú tienes toda la autoridad sobre nosotros, la iglesia. Gracias, Señor Dios mío, por la misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, Señor Dios mío, que siempre nos tenga siempre en tu memoria. Yo sé que tú intercedes por nosotros por medio de tu Hijo, Padre. Tú nos das a nosotros, Señor Dios mío, el descanso. Tú nos das a nosotros la paz. Tú nos das a nosotros, Señor Dios mío, aleluya, la gracia y el favor ante los hombres, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque siempre nos escucha. Está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados. Tú sabes y conoces, Señor Dios mío, por lo que atravesamos. Y sabes que sin ti no podemos. Nos falta el aire, Señor Dios mío, si no te tenemos. Nos faltaría todo, Señor Dios mío, si tú te alejas de nosotros. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque en medio de todo, tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Y por eso te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Gloria al Señor, Dios le guarde. Gracias por la sintonía. Hasta aquí, hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le guarde. Chao. Amén.